Unión de Poetas y Escritores Quillacollo, UPEC. La noche en que nació el Perseo, por Andrés Guaita Machicado. ¿Ha tenido alguna vez el lector la ocasión de mirar, aunque sea en pintura, los claustros y salones de la Capilla Sixtina, solo para quedar maravillado de la obra de Miguel Ángel, o también de la magistral obra del incomparable Gian Lorenzo Bernini, o quizás a la muy famosa y conocida pintura, La Gioconda? Seguro que sí, y así hay muchos que se destacan por su genio creador. Pero hay uno que no puede quedar desapercibido, pues sus obras parecen sonar con trompeta, bombo y platillo para anunciarlo. He aquí el genial Benvenuto Cellini con su obra El Perseo, magistral obra que nos lleva en vida al mundo mítico griego. Pero si supiéramos de aquella noche, de los afanes y problemas que se presentaron, como si estos estuvieran en complicidad con el alba y los elementos oponiéndose, no lo creeríamos. Decir que no fue nada fácil fundirlo en bronce, lo que era un verdadero reto para el artista de esos años. Pero como él decía, Benvenuto es capaz de serlo, muy capaz y de mucho más todavía. La noche en que nació el Perseo tiene escenas dantescas, la misma que se gestó en densas nieblas de oscuridad cuando se aproximaba el alba. El fuego que ardía debajo de aquel caldero y que no podía derretir el bronce ponía un brillo extraño en los rostros de los 6 hombres que montaban guardia, dibujándolos en la pared como horrendos seres del inframundo. Pero ellos esperaban vacilantes de saber de qué saldría de tan fatuo antro. Era una noche de viento y de lluvia que llega con ráfagas despiadadas, como poniéndose aquello. Pero la suerte ya está echada y no hay vuelta para atrás. Ni aunque el mundo se les cayera encima, nada los detiene. Del interior de aquel cuarto salen chispas rojas por el techo, cual si se tratase del mismo Averno. Contigo aquello, un hombre yace en su lecho de muerte, consumido por una fiebre y un espantoso dolor de estómago. Sí, está enfermo Benvenuto Cellini. El hombre, este que tenía la mirada fría y ojos penetrantes, ahora es más manso que una oveja coja. El que era de compostura fiera está a punto de morir, gime lánguido, su voz es débil y clamoribundo, exclama: ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Voy a morir! Es angustioso su quejido. El afamado escultor parece debatirse entre la vida y la muerte. ¿Por qué escogió Benvenuto aquella noche? Nadie lo sabe, pero aquella odiosa profecía tenía que cumplirse después de 22 años. Es en estos ambientes que da luz, como si se tratara de la fraga de Vulcano pintada por Diego de Velázquez en 1549, una de las obras más admiradas del arte medieval humano. El Perseo de Benvenuto Cellini, nacido el 3 de noviembre en 1500, Florencia, Italia, hijo natural de Giovanni Cellini y de María Elisabetta Ganassi. Terminada la fastuosa escultura, fue emplazada en la Piazza de Signoria de Florencia, la que atrae la atención universal de la menos de 1 millón de visitantes todos los años, aquellos que repiten espontáneamente el mismo coro de laudatorias alabanzas. El relato de su creación, tal como nos cuenta el mismísimo Cellini en su famosa autobiografía, es un trozo literario que rivaliza en maestría con la famosa Efigie, la que lleva siglos conmoviendo y deleitando a los lectores, mas por obra de una serie de curiosas circunstancias, es decir, la verdad completa de lo que ha sido en aquella noche, no se supo hasta el día de hoy. No ha producido el genio fecundo del hombre a uno que pueda compararse con Benvenuto, de altiva mirada, de carácter ceñidor, callejero sin par, siempre presto a la más mínima cuestión con la espada, cual si se tratara de un hábil y consumado espadachín. Truán, asesino confeso y padre de numerosos hijos naturales. Despierta en la mañana el niño mimado en la corte ducal, con una taza de leche, el enclencle,
y en la tarde huyó de los achaques de una serie de delitos, desde una pequeña ratería hasta un asalto a mano armada. Aunque de desdeñables atributos, estaban en el alma del hombre su atributo creador de suma perfección y primorosa belleza, que hasta el mismísimo Miguel Ángel lo elogió efusivamente siendo su discípulo. En su casa era como una madre abnegada de 1000 amores. Se hizo cargo de su hermana viuda y de sus 6 hijos. Aseguró a su padre envejecido a una vida decorosa, socorriendo también a los pobres y menesterosos. La vida de Cellini se pasó como una centella, pues trabajó en intensa actividad hasta su muerte. Por lo escrito en su autobiografía, corre como un cauce hirviente, raudal de su energía. El libro, terminado cuando tenía 66 años, es una de las autobiografías más interesantes que se han escrito. Es asimismo una vida de riquísimos detalles de la existencia y quehaceres del siglo XVI. Y en sus primeras líneas, Cellini refleja su egolatría, dejando a un lado las verbosas simplificaciones al decir presumidamente: es, a mi parecer, que todos los grandes hombres deben narrar los hechos de su vida. Por eso cuento lo de la mía. Fue también un orfebre sin par el artista casi enfermizo, que vivía devorado por la ambición, el ego, pues aspiraba a brillar en todos los campos, sobresaliendo entre los demás de su época. Fueron muchas sus obras en la orfebrería. Lastimosamente no previó aquel que todos desaparecerían, y así fue, pues solo se conserva un pequeño salero finamente labrado en marfil, oro y esmalte que se conservan en el Museo de Viena. Benvenuto se preguntaba: ¿cómo podría alcanzar la inmortalidad? Señor, disculpe. Señor, esculpiendo el mármol que dura, o en bronce mucho más todavía. Se respondía solo. Eran sueños que le devoraban. De ello daban prueba las esculturas griegas de hace más de 2000 años de antigüedad. Es en ese bullicioso afán de la vida de Cellini que se le presenta la ocasión deseada. ¿Quién con más títulos para hacerlo? ¿Que era nada menos el gran duque Cosme I de 26 años floridos? Supo que aquel era amante del arte, y así galopó 18 kilómetros de Florencia hasta la villa de verano donde aquel pasaba sus días. A su llegada aquel le dio una calurosa acogida. El gran duque tenía el empeño de los florentinos de que haya uno, solo uno, que fuera capaz de crear o de esculpir algo sumamente bello y así hermosear a Florencia. Decía Cosme: oh, mi amadísima tierra donde nací, ¿estás triste como una viuda despojada del arte? ¿O como un niño de pecho que llora cuando su madre muere? Tirad del augurio al averno, romped las cadenas que lastiman sus muñecas, porque no será ella abandonada como una mujer sin marido, ni por 10.000 vírgenes de Tiro y Sidón, porque su amor es más grande que la miel y más dulce. ¿No la miran? Es más bella que Afrodita. ¿Quién te consolará? ¿Dónde está el remedio para la cura de tu mal? Sonó la flauta, el pífano y el laúd. Se apersonaron los primores de sus tamboriles cuando nací. Yo, Cosme, soy hijo de Zeus y estoy aquí por ti, porque temé desde mi nacimiento. Entonces vine cual Hércules para liberar a Prometeo. Sí, romperé el desierto de los dioses, tus cadenas se caerán y su hechizo se esfumará. Y ciertamente será así como la mar hace subir sus ondas. Por eso vine como el Aquilón, para secarte las lágrimas, amada mía. Se respondía cavilando el gran duque. La familia Médicis, inmensamente rica y poderosa, siempre había tomado partido en la compleja y sinuosa política de Florencia y su religión, destacándose en ello 4 papas, en Génova, Venecia, Turín y en muchas otras, quienes con maña se habían servido de las artes para disimular en ello. El pueblo sabía que aquella estatua de David, obra excelsa de Miguel Ángel, que se levanta a un costado del palacio, era símbolo de la fortaleza y virtud de los Médicis.
la judía de Donatello, la heroica viuda que salvó a la ciudad judía de Betulia degollando a Holofernes, el formidable y arrogante general asirio, era para muchos la victoria de los pobres y de los oprimidos. Cosmo se dio a cavilar poniéndose los dedos en la mejilla. No habría sido por ventura Perseo, quien como un Ménesis había alcanzado la cima de lo imposible, cortando de un tajo la horrible cabeza de Medusa, la que tenía por cabellos de torcidas serpientes silbadoras, y que con solo verlos convertía en zoco a todos los que se atrevían a mirarlo, lo cual también habría hecho un sagaz Ménesis. Así se sonaba Cosme, que junto a Benvenuto tenía la misma aurora de gloria. Perfecta simbiosis que gestaría una magnífica creación. ¿Y por qué no habría de simbolizar esta estatua la virtud cívica creadora de mi familia y en contra de mis enemigos republicanos? Decía Cosme. Sí, señor. Hemos de decir todos, amado lector, con rostros inclinados mirando al suelo. Sencillamente entre usted y nosotros no puede haber desacuerdos. Usted tiene toda la santa razón. Escuchaba con ojos saltones y decía secretariamente a Cellini. La idea de aquello le resultaba de perillas. Nada más perfecto para conquistar esa eterna y tan ansiada fama. Labrar una estatua que habría de alzarse victorioso en el mismo corazón de Florencia. A los pocos meses Cellini les presentaba a Cosme un modelo en cera del triunfante Perseo, este que sujetaba la espantable cabeza de Medusa y el pie puesto en el cuerpo de la Gorgona. Complacido, Cosme le dio la orden de ejecutar la obra, pero tristemente aquel vería la estatua después de 9 años, lo cual, si hubiera sabido a un comienzo, lo habría sacado a patadas de su hacienda al artista. Pero esos años no fueron maldivos para Benvenuto, pues la esposa de Cosme lo tenía como un niño mimado, ocupándolo en pequeños trabajos de orfebrería, lo que resultaba para el amado artista unos buenos pesos que no estaban por demás, pero con lo cual también se ganaba a menudo sencures con los del oficio. En los primeros 4 años Cellini poco había hecho, de solo unos pocos avances que no complacía a Cosme, hasta que en la primavera de 1548 no había hecho casi nada del heroico Perseo. Agotada la paciencia, apremió pues Cosme duramente al artista, y así aquel, aseguradamente, se ponía manos a la obra. Moldeó un Perseo de 2 metros y 75 centímetros, cubriéndolo con cera, arena, pluma fina y demás. Cosme visitaba muy a menudo el taller, cuando le dijo en una ocasión: ¿no sería preferible que un profesional se encargase de vaciar la estatua de bronce? Cierto que Cellini nunca había hecho trabajo de tamaña naturaleza. El artista se enfureció al escuchar aquello y bajó la cabeza para mirar al suelo en señal de tristeza, para luego murmurar en sí: ¿qué se cree este duque? Masculló en sus adentros y levantó la cabeza y mirando, escondiendo su molestia, dijo: Benvenuto es capaz de hacer eso, y mucho más que se le pusiese entre ceja y ceja. ¿No saldrá mal la cabeza de Medusa sostenido en lo alto por Perseo? Preguntó Cosme. Sabedor de aquello, respondió con ufana confianza: No, señor, no. El bronce se funde a altísimas temperaturas, y más aún el cobre. Pero por tranquilidad y sosiego suyo, está usted, gran duque, ante un Tubalcaín, sabedor, dominador del fuego de toda suerte de metales. Vaya a su aposento y coma las uvas y los duraznos, que aproveche su cuerpo la fuerza de la tierra, pues es época de verano. Deje todo mi ingenio. El señor ha dotado al hombre de una cabeza, no solo para portar un sombrero de plumas como un chambelán, sino para ejecutar cuanto obra y desafío hay. ¿Te refieres a mí?, inquirió molesto Cosme. No, señor, no, sino a sus jóvenes. Apenas se contuvo de seguir, y con un disimulo tomaba un aire de seriedad, cuando aquel lo miraba frunciendo el ceño. ¿Y la cabeza de Perseo se fundirá? ¿Crees que saldrá mal? ¿Duda usted, gran duque?
No, Cellini, no, respondía Cosme. La única dificultad para Cellini le era el pie de Perseo, apoyado en el cuerpo de la Gorgona. Largo era el camino que tenía que recorrer el fundido metal, que había riesgo de que al recoger perdiera su fluidez y no llegase a los dedos. El duque, cansado de lidiar con Cellini, puso fin a la conversación con estas palabras. «Va, Benvenuto pone a pecho o pones a todo lo que uno le indica». Así se alistaron los materiales para hacer un enorme horno, e hizo que construyeran uno como él quería, con 2 compartimentos, en el taller contiguo a la sala donde dormía. Trajeron montones de leña y de todo cuanto pueda arder. Se enterró el Perseo en arena caliente para que el fundido metal corriera por ella, previniendo hasta el ínfimo detalle. Por fin terminaron los preparativos. Se apilaron los lingotes de metal que habían de fundirse. 2 días y 2 noches los operarios se pusieron a atizarlo. El pequeño taller se convirtió en infierno cuando el metal se negaba obstinadamente a fundirse. El precario techo se cogió de fuego, pero menos mal una providencial lluvia la apagó. Algo espantoso sucedía en el horno. Por la intensa calor, las paredes de ladrillo de una de ellas empezaron a desmoronarse. Horrorizado, Cellini ordenó a fuerzas de remiendos salvar la comprometida situación. Así, el metal terco y empecinado se resistía a fundirse. Para remate de males, Cellini cayó súbitamente con una fiebre muy alta y un dolor de estómago. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! Tengo el cuerpo golpeado, como si lo hubieran hecho con un majador. Voy a morir. ¡Ay! Decía agonizando. Al mediodía había comido como un ogro y era producto de aquello. Entonces tuvo que delegar a uno de sus más fieles operarios de nombre Tartaglia Bernico. Como siempre, con un gesto teatral, Cellini se metió en la cama como queriendo olvidar todo aquello, vaticinando su irremediable muerte. Por último, Bernico irrumpió en el cuarto donde dormía aquel, despertando a Cellini que todo aquello iba a ser un verdadero fracaso, declarando agoreramente que el metal se había cuajado, cortado. Saltó pues horrorizado de su lecho de muerte, declamando maldiciones y entrando como un torbellino al pequeño cobertizo. Los operarios estaban a punto de amotinarse o queriéndose zafar del colosal fiasco. Cellini bramaba maldiciones, vomitando denuestos contra todo, contra el tiempo, contra la leña mojada y contra la incompetencia de los operarios. Así metió mano en persona al trabajo. Ordenó que trajeran más leña del carnicero que vivía enfrente de él. Dispuso que cubrieran la parte que corría peligro de una de las paredes del horno para resguardar a los embates del mal tiempo. El bronce es una versión de cobre sin estaño. Este último lo que da fluidez a la mezcla. Allá pues fue a parar el último lingote, cuando el metal empezó a borbollar y a arder arrojando chispas. Yo había dado vida a un muerto, contra la opinión de todos aquellos inútiles e ignorantes. Escribiría más después en su autobiografía. Cual si se tratara del mismísimo infierno, Cellini vociferaba. ¡Más leña, inútiles! ¡Tirad más leña! ¡Traed más del carnicero! ¡Leña seca! ¡Imbéciles buenos para nada! Eran las 10 de la mañana, cuando de pronto se escuchó una gran explosión y se vio saltar la tapa por los aires y salió una llamarada blanca que casi quemó 2 operarios. Con ojos de inmensa alegría, Cellini ordenó quitar los tapones cuando el bronce empezó a correr por las compuertas y ductos. Benvenuto ya no cabía en su alegría, ya no era él. ¿Dónde su fiebre que lo puso en cama? ¿Dónde su lodo de estómago? Pareciera que la mortífera fiebre había vestido con aquel por su endemoniado carácter. Pero el precioso metal no corría con la debida fluidez. Ordenó con maldiciones que trajeran más platos de peltre, de cuanto encontraron regando a los vecinos que les dicen por prestado. Aquellos que, despertados por el gran bullicio, escuchaban los balcones molestos mirando, y otros en cama todo el afán de Cellini. Así uno de ellos diría más tarde: no pudimos dormir ni siquiera un solo momento por las exclamaciones del loco de Cellini.
y allá también cayeron los platos de peltre, y se abrió de nuevo los tapones con el fluido metal. El chozo dorado que tanto amaba Cellini comenzó a caer en el hueco de Perseo. Felizmente para mi alegría, llenaba con toda exactitud, sin sobrar ni siquiera una sola gota. Yo, Benvenuto, caí de rodillas ante el Señor en agradecimiento, dando gracias a Dios. Escribiría más después en su autobiografía. A los 2 días enfriado y el flamante Perseo se removió todo lo exterior. El trabajo de vaciado podía calificarse de muy buena, aunque no de excelente. Quedaba mucho por hacer: cincelar, lijar, borrar las imperfecciones y demás. A fuerza de orfebre nato, Cellini pidió panes de oro para dorar la espada, los muslos, el pecho y todo el contorno de Perseo. Fiel a su perversa idea de dar largas a todo, Cellini empleó 5 años más en los últimos toques finales. Así, en abril de 1554 se dio la obra por concluida y se emplazó al Perseo en el mismo lugar que hasta hoy en día ocupa, siendo que el éxito y admiración fue instantáneo. En Florencia, la ciudad despojada del arte, una obra bella de suma perfección despertaba una gran atención clamorosa, que docenas de trovadores compusieron poemas y sonetos laudatorios con el que apapelaban toda la piazza de Signoria de Florencia. Hasta Cosme dio por bien empleado todo aquel tiempo callándose, por los malos datos, por el tiempo y dinero que había costado elegir aquella perfecta creación de Cellini, a pesar que más después tuvo algunas riñas con el codicioso artista, por el precio estipulado de la obra, hoy aurora de fama universal. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué tuvo Cellini que vencer tantas dificultades para vaciar al Perseo? Operación difícil, pero no tanto para un minor medianamente entendido. La respuesta no se conoció hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, por temor a los bombardeos aéreos, las autoridades de Florencia hicieron trasladar al Perseo a un sótano. Se encomendó luego, pasado la guerra, llevarlo a su lugar de origen, haciéndole algunas separaciones ínfimas a Bruno Bearzi, uno de los más hábiles fundidores del mundo y un devoto estudioso de Cellini, corrigiendo también algunos desperfectos en su basa y cambiando la espada de acero por una flamante de bronce. Mientras dirigía la obra, no cesaba de pensar en los apuros que Cellini había tenido. Bearzi se engolfó con una tenacidad de un erudito en la lectura de cuentas y papeles que se conservan en los archivos de los Médicis, celosos guardianes de todo cartapacio y legajo, descubriendo que Cellini había tenido de Cosme 200 kilos de estaño para el Perseo, cuyo peso total es de 1700, puesto que un estrato debe por lo menos entrar un 10% de estaño y un 90% de cobre. Cellini había tenido a su disposición más estaño del que precisaba. Bearzi intuía que el Perseo tenía muy poca, y esa fue la razón por la que estuvo a pelos de llegar a ser un fracaso el vaciado de aquel, pues Benvenuto, siempre corto en dinero, ya desde bastantes vendía algo para sus deseadas y secretas manutenciones. Nunca pudo saber el gran duque Cosme cuánto de estaño se utilizó en el proyecto. Investigando a Bearzi y llevando pequeñas partículas del Perseo a un laboratorio, se constató que el Perseo tenía muy poca, y el escultor tenía a mano más estaño del que precisaba. Escribiría más después en su libro. Pero la suerte, que muchas veces había estado del lado de Cellini, estuvo una vez más a su favor, pues la gran inundación de 1966 se llevó al lodo muchos de los escritos y notas de Bearzi, y así el halo protector velaba una vez más por la imagen del escultor. Engolfado en su investigación, Bearzi vuelve a decir: no será largo el respiro de Cellini, pues estoy escribiendo de nuevo todas las supercherías, plasmando en un libro, aunque aquel despierte para enojo suyo. Fin.